Que el Señor me los bendiga grandemente. Qué gusto saludarles, qué gusto. Y también muy agradecido porque usted se conecta. Y también muy contento porque usted está compartiendo con sus amigos, conocidos, familiares, ahí por medio de su teléfono. Compártalo. Estamos estudiando a Jesús como el Maestro Supremo. Y precisamente el lunes tuvimos una meditación extraordinaria sobre Jesús, que a la vez sabía y no sabía. Como humano no sabía, como divino todo lo sabía. Pero en él estaban las dos naturalezas, la humana y la divina, sin embargo, una sola persona. Bueno, ya lo vimos el lunes. Y hoy vamos a tratar acerca de las 3 enseñanzas más importantes que el Señor Jesucristo nos dejó. Miren, encontramos en Lucas 10, 27 y 28 que el Señor Jesucristo enseñó esta enseñanza. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No solamente es una enseñanza, pero es un mandamiento. Sé que como mandamiento no lo podemos tomar como una opción, sino como un mandamiento que tenemos que cumplir. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Decimos amar a Dios, pero nuestros hechos revelan que sí lo amamos. Le digo por esto, porque si amamos a una persona, deseamos complacerle, ayudarlo, apoyarlo, hacerle regalos, a platicar con él. Hermano, es más, pasar mucho tiempo con él porque le amamos. En el caso de Dios, ¿nos gusta pasar tiempo con Dios? Decimos que le amamos. Entonces, ¿disfrutamos estar en la oración platicando con Dios? Déjeme decirle esto. No estoy en plan de juzgar, sino de analizar. Un porcentaje muy alto de los cristianos no disfruta estar en la oración. Yo diría un 90%. No disfruta estar en la oración. Puede invitar usted a conciertos cristianos y ahí está, y se puede pasar horas y pagar buen dinero para ir a escuchar aquel concierto. Puede estar escuchando enseñanzas, inclusive también hasta pagar por una enseñanza. Pero cuando se trata de orar, esa es otra cosa. En casi todas las iglesias, pues no sé de qué iglesia, haya más asistencia en un servicio de oración que en un servicio del domingo, o inclusive de 3 semanas. Hay muy pocos asistentes en la oración. Entonces, si amamos a Dios, queremos platicar con Él. Pero también si amamos a Dios, queremos saber de Él por medio de la Biblia. ¿A cuántos les gusta estar leyendo y leyendo la Biblia? Hoy, que especialmente a la juventud y los niños se guían más por las imágenes, se les hace muy difícil, hasta fastidioso, leer la Biblia. Puras letras, puras letras, puras letras. Es más, cuando se trata de un mensaje en el Facebook que tiene muchas letras, ya lo leen, y los que escriben mucho se quejan de eso, dicen, si está muy largo, tú me vas a cortar, pero espérate, sigue leyendo, porque saben que si se prolonga la escritura, ya no lo van a leer. ¿Qué quieren? Imágenes, 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 imágenes. Por lo que entonces estamos viviendo la triste realidad de que muy poquísimos leen la palabra de Dios. Pero si decimos que amamos a Dios, ¿por qué no nos gusta leer de Él? Así como a ti te gusta leer los textos de la persona que quieres. Eso sí, te encanta leer y quieres textear, ¿verdad? Mandar textos y recibir textos. Mandar y recibir textos. Te encanta porque amas a aquella persona. Pero en el caso de Dios, ¿le mandas textos por medio de la oración? ¿Recibes textos por medio de la palabra de Dios? ¿Cómo es tu situación?
Y dice el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiero tanto a mi prójimo como me quiero a mí mismo? Pues honestamente la mayoría no, porque no tratamos al prójimo como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, estamos hablando de 3 enseñanzas, para mí las más importantes del Señor Jesucristo. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La estoy apuntando en uno solo. Y 2, predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y vuelvo otra vez con el mandamiento. La palabra id es una orden, no es una opción. Vayan a predicar el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. Me he referido docenas de veces a esta palabra monosílaba. Es una sola sílaba y 2 letras. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Es una orden, predicar el Evangelio. Así que otra de las enseñanzas del Señor Jesucristo es predicar, o sea, proclamar. No estoy hablando de que cada cristiano tenga que estar detrás de un púlpito predicando, sino a todas las personas con las que se encuentran, darle el mensaje de salvación, eso es predicarles. Darles las buenas noticias de que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, que hay salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Predicar la palabra del Señor. De manera entonces que la segunda enseñanza para mí más importante es ir y predicar el Evangelio, que se encuentra en Marcos 16:15. La tercera es hacer discípulos, que se encuentra en Mateo 28:19. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Discipular. Desde luego que no es lo mismo enseñar que discipular. Discipular tiene que ver con dar formación. Enseñar, pero dando formación a las personas. No solamente información, sino formación. Y el Señor Jesucristo nos enseña que debemos discipular a todo el mundo. No basta con darle la información, sino procurar la formación. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos pensar, de cómo debemos hacer? Entonces ahí estamos discipulando, y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Para mí esas 3 son las enseñanzas más destacadas del Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. 3. No son las únicas, por supuesto, pero para mí las más destacadas enseñanzas. Y desde luego, ya a punto de ir a la cruz, el Señor Jesucristo nos enseña de vivir en comunión, ¿verdad? Padre, quiero que estos sean como uno, como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno. Así que también nos enseña que vivamos en comunión, que vivamos en unidad. Que el Señor nos ayude para no solamente leer acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino hacer, practicar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Estamos hablando del Señor como el Maestro Supremo, y nos enseñó estas 3 y otras muchas más enseñanzas. Procuremos aprenderlas y practicarlas. Pidamos al Señor que nos ayude para hacerlo de esa manera, cumplir su perfecta voluntad. Hablemos con Dios en esta hora. Padre Santo, te estoy rogando que nos ayudes, Padre, para aprender y hacer, aprender y practicar lo que tú nos has enseñado. Estamos, Señor, reconociéndote como el Maestro Supremo y queremos aprender siempre de ti, pero no solamente la información, sino
la forma de vivir tuya, que nosotros también la vivamos. En tus manos me estoy encomendando y en tus manos estoy encomendando a cada uno de quienes están ahora escuchando esta reflexión. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.